La historia que está a punto de ser contada está basada en hechos reales. Sin embargo, la persona encargada de hacerlo está un poco ebria. Esto es Drunk History presentado por Drunk Team. El Maximato explicado por Ricardo Piña. Buenos días, tardes, noches, lo que sean. Y bueno, mi nombre es Ricardo Piña, de FES Aragón, claro, estudiante de periodismo. Y hoy voy a hablarles, disculpen el tono, estoy un poco ebrio, ¿no? Y voy a hablarles sobre el Maximato, claro, ¿no? Y bueno, periodo político histórico que comenzó pues con ¿cómo se llama? Portes Gil. Después le siguió con ¿cómo se llamaba? Abelardo, claro, Abelardo Rodríguez. Y finalizó con Pascual Ortiz Rubio. Bueno, esto se dice que fue bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Y bueno, posteriormente también se dice que todas las decisiones que se tomaron en estos lapsos de presidencia de estos tres tipejos, pues en realidad eran títeres, ¿no? Eran títeres, claro. Y bueno, parece que entre comillas es más o menos eso. Y bueno, pues finalmente el Maximato terminó con la gobernatura de Lázaro Cárdenas. Y pues toda la gente creyó, o pensó más bien, que durante la presidencia de estos tres hombres, pues se dio... eran simples títeres. Entonces la posible verdad está dividida entre la población mexicana. Existe la llamada leyenda negra, que sí. Perdón, falta un trago. En donde era religiosamente hacia Plutarco Elías Calles, y pues la segunda opinión, que era donde pues en realidad Plutarco Elías Calles era un hombre bueno y pues con buenas decisiones según sus amistades, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y pues podría decirse que con eso culmina un poco el Maximato, ¿no? En pocas palabras, una pequeña trascendencia se los di, ¿no? En pocas palabras fue eso. Y ha llegado el momento de retirarme, porque ya estoy hasta la madre. Lo que en realidad quiso decir: Álvaro Obregón ganó las elecciones para la presidencia por segunda vez en 1928. Por un momento, el futuro de México brilló. Calles había perdido el poder de las decisiones del país. El último de los caudillos era el obstáculo de Calles. Había empezado. 3 presidentes pasaron por la silla presidencial, todos bajo las órdenes de una misma persona. Jefe máximo de la revolución, fue el apodo que durante su periodo presidencial tomó medidas muy controversiales, como intentar prohibir el alcohol o la iglesia, medidas que dieron inicio a la Guerra Cristera. Pese a todo, durante su administración hubo avances en cuestión de educación y economía, pues se fundó el Banco de México.
El primero de los ahijados de Calles, cuyo periodo de gobierno inició al momento en que debía de tomarlo Obregón, fue nombrado presidente interino y terminó gobernando del periodo de 1928 a 1930. La influencia de Calles en el gobierno de Portes Gil se vio desde los principios, ya que fue él quien decidió quiénes formarían el gabinete de Portes. No obstante, hubo un pequeño levantamiento donde se acusaba a Calles del asesinato de Obregón. Esta fue la perfecta excusa para ser nombrado secretario de guerra y eliminar a aquellos de quienes se dudaba su lealtad. Debido a que en esta ocasión la decisión de tener a Portes Gil como presidente fue debido a la muerte de Obregón, no hubo quien se opusiera a esta imposición, pero Calles sabía que tenía que poner una máscara más a su gobierno. Las elecciones se acercaban y esta vez el representante de los deseos de Calles fue Pascual Ortiz Rubio. Él tenía asegurada la presidencia de México, pero hubo una pequeña resistencia. José Vasconcelos, quien para este entonces ya había formado parte del gobierno de Obregón en el área de educación y había sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se había presentado como candidato a la presidencia, a pesar de que finalmente fue Pascual Ortiz Rubio quien tomó el puesto de presidente. Las elecciones fueron controversiales. Muchos jóvenes de la época apelaban que el verdadero ganador fue Vasconcelos. Esto no impidió que Ortiz Rubio, quien tenía experiencia en el extranjero, tomara su puesto. Se suele atribuir la elección de Ortiz Rubio para ser el siguiente títere del jefe máximo, debido a que él era un hombre de bajo perfil y un hombre nuevo en la política, por lo que no había mancha en él. Sin embargo, Pascual Rubio también era un hombre honesto, por lo que al momento de percatarse de que Calles estaba moviendo al país a sus espaldas, este se disgustó. Ortiz Rubio ordenaría a Hernández Cházaro, quien era su secretario particular, a vigilar las acciones de Calles. Al percatarse que él mantenía reuniones con militares y al descubrimiento del espionaje, Pascual Ortiz Rubio decide renunciar a la presidencia. Salgo con las manos limpias de sangre y dinero. Prefiero irme, no quedarme aquí sostenido por las bayonetas del ejército mexicano. El siguiente y último de los presidentes cuyas administraciones fueron más de Calles que de ellos mismos fue Abelardo Luján Rodríguez. El país se había quedado sin presidente, por lo cual el presidente interino fue decidido por el grupo parlamentario del partido PNR. Se cuenta que, al momento de nombrar a Abelardo, se escuchó una ovación unánime, pero todos en la sala sabían que Calles seguiría gobernando. Abelardo tenía ideas diferentes a las de Pascual Rubio. Los enfoques de estos fueron diferentes, pero los problemas no se hicieron esperar. Abelardo se percató pronto que, para tomar las decisiones, se tomaban más en cuenta las opiniones de Calles que las de él mismo, que era el presidente constitucional. El fin del maximato dio paso al cardenismo, pero esa es historia para otra ocasión.